mexicano que venció a los norteamericanos ganando innumerables batallas. Juan Nepomuceno Cortina, defensor de la soberanía y del derecho a la nacionalidad mexicana. Su corrido decía: más allá del río Bravo, gringos contra mexicanos, leyes y tratados sirven solo a los americanos. Juan Nepomuceno Cortina sabe muy bien lo que pasa. Es un hombre entre los hombres para defender la raza. Así decía el corrido de Juan Cortina. El 16 de mayo de 1824 nace este valiente defensor mexicano, Juan Nepomuceno Cortina. Era un ranchero, político, militar, luchador, incluso fue gobernador de su estado cuando era mexicano esa parte, porque Texas de repente creció. Texas no era tan grande, pero cuando hacen la anexión a Estados Unidos de repente lo agigantan y ya querían abarcar la mitad de todo México, lo cual es falso y era inexacto. La frontera no era ni siquiera el río Nueces y la extendieron hasta el río Bravo, lo cual habla de una voraz apropiación de parte del territorio mexicano. De tal manera que este defensor tenía su propiedad, era muy rico, muy acaudalado, tenía una hacienda enorme, pero la mitad de sus tierras, las mejores tierras, quedaban ahora del lado de Estados Unidos y el resto, las de menos valor, del lado mexicano. Así que él, Juan Nepomuceno Cortina, se integra a la Guardia Nacional de Tamaulipas en la Compañía de Defensores de la Patria, donde aprendió estrategia y manejo de armas. La denominación de esa compañía fue la razón por la que Cortina Goycoechea se unió a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Esto sucede en 1846 a 1848. Mantuvo su carrera militar a favor de la defensa del territorio mexicano, enfrentándose en varias ocasiones cuerpo a cuerpo y venciendo a los estadounidenses bajo las órdenes de Mariano Alista. Orgulloso de su origen mexicano, vio con malos ojos el resultado de la guerra porque le perjudicaba, perdía su patrimonio de generaciones. Además, él ya había sido gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, así que era una persona que ya sabía y conocía y se sentía parte de México. En un principio, Cheno Cortina se estableció en el Rancho del Carmen, a 14 kilómetros de Brownsville, Texas, en el condado de Cameron. Desde ahí realizó su lucha por la vía legal, asesorado y solidarizándose con las aspiraciones y agravios de los recientemente señalados como mexicano-estadounidenses. Estos mexicano-estadounidenses se enfrentaban en lo cotidiano a un despojo de su patrimonio y a una xenofobia subrayada por un desconocimiento de la lengua inglesa y del derecho. Ellos no sabían las leyes de Estados Unidos y no hablaban inglés, por lo tanto eran discriminados, además de enfrentarse a los Rangers de Texas que llegaban y despojaban a los mexicanos de sus propiedades y también de los cuerpos vigilantes armados que se encargaban de, garantizar únicamente la seguridad para los colonos estadounidenses, no para los mexicanos que ahora eran extranjeros en lo que era su tierra. Ellos eran dueños de esas propiedades, pero de un día para otro esos colonos les arrebataban esas tierras utilizando a los Rangers y a los grupos que enviaba desde Washington en el Capitolio. De tal manera que en 1850 Cortina Goycoechea envió un pliego petitorio, al Congreso de Estados Unidos solicitando la creación de un territorio autónomo al sur de Nuevo México. Su propuesta fue rechazada porque ellos ya consideraban a Texas como anexada, antes de la intervención norteamericana, antes de que se firmara el Tratado Guadalupe Hidalgo, ellos ya consideraban a Texas parte de Estados Unidos. Así los mexicanos de la zona siguieron padeciendo abusos de todo tipo. Ejemplo de lo anterior fue la expulsión de mexicanos en varios condados por considerarlos protectores de los esclavos cimarrones. Eso fue en 1856. Y la llamada Guerra de las Carretas entre estadounidenses y mexicanos por el monopolio del transporte. Eso fue ya en 1857. Los colonos de Estados Unidos querían monopolizar toda la actividad productiva y comercial, arrebatándole los bienes y posesiones a los mexicanos. El transporte era liderado por empresas mexicanas, las cuales fueron, confiscadas, arrebatadas por cualquier colono norteamericano podía llegar y sacarte de tu casa si estaba dentro de lo que ahora ellos consideraban Texas, antes
de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Posterior a ello, era peor. El 13 de julio de 1859, Cheno Cortina emprendió una serie de acciones guerrilleras que han pasado a la historia como las Guerras de Cortina. El detonante fue la defensa de su caporal Tomás Cabrera, a quien el marshal o alguacil Robert Seals de Brownsville golpeó. Cortina preguntó la razón y no se recibió ninguna respuesta, sino al contrario, insultos xenófobos, ante lo cual, furioso, Cortina sacó su arma y como el marshal no hizo caso del tiro de advertencia, le disparó en el hombro. Las autoridades estadounidenses iniciaron una campaña de difamación contra Cortina Goicoechea, acusándolo de forajido y de asesino, cuando fue un defensor de sus compatriotas mexicanos y un incansable luchador social. Además, había sido gobernador de Tamaulipas. La primera guerra de Cortina incluyó la toma de Brownsville el 28 de septiembre de 1859. Él ganó y logró tomar Brownsville. No fue lo que hizo Villa, hizo 1000 cosas más. Él sí tomó, venció y se apoderó de Brownsville el 28 de septiembre de 1859 con los miembros del grupo que había formado, a quien la prensa local tachaba de bandidos. 2 días estuvieron en el lugar en orden, sin saqueos, ojo, en orden, sin saqueos, respetando a todos, a colonos, a estadounidenses y a mexicanos, y estuvieron proclamando la paz. Su intención no era de saqueo ni de robo, su intención era de pacificación, de obligarlos a firmar un acuerdo, con la finalidad de perseguir y dar un escarmiento a Cortina y a sus seguidores. Estados Unidos formó el grupo Tigres de Brownsville, reforzado por los Rangers y por el ejército de Estados Unidos. Ya posteriormente lograron derrotar a las fuerzas de Cheno Cortina, las diezmaron y lo obligaron a refugiarse en la serranía de Burgos. La Segunda Guerra de Cortina tuvo lugar en 1861, cuando el personaje unió fuerzas con las tropas del norte para luchar contra los esclavistas sureños de Texas. Aquí ya estamos hablando de que en Estados Unidos estaba la guerra de secesión, el norte contra el sur, y aquí en México ya habían llegado los franceses, ya había pasado la batalla de Puebla y ya estaban instalando a Maximiliano como emperador aquí en México. Juárez ya estaba en retirada, en desbandada, estaba huyendo de los franceses Juárez, y mientras Cortina estaba haciendo frente a los norteamericanos en esos lugares, y estaba en su segunda guerra. Cortina se alió con los norteamericanos del norte contra los norteamericanos del sur. Eso tuvo lugar en 1861, cuando Cortina unió fuerzas con las tropas del norte para luchar contra los esclavistas sureños de Texas, que eran apoyados por Francia, y los del norte apoyados por Inglaterra. Si bien obtuvo triunfos en el campo de batalla, también tuvo fracasos. Dedicó su vida a dirigir movilizaciones de tipo guerrilla contra los hacendados ricos estadounidenses, lo cual le ganó el sobrenombre del Robin Hood mexicano, pues lo que obtenía lo repartía entre los expoliados o los pobres. También se le conoció como el bandido rojo de la frontera norte. Durante la invasión francesa y el imperio de Maximiliano, apoyó a Benito Juárez, pese a no haberlo hecho en un principio, porque en un principio no lo reconoció, pero posteriormente ya se alió con él. Cuando el liberalismo triunfó, formó en Tamaulipas el Batallón Cortina, el más grande de ese estado. Él fue gobernador del mismo estado de Tamaulipas. Juan Nepomuceno Cortina no dudó en desafiar nuevamente a Benito Juárez cuando éste intentó reelegirse, se intentó reelegir en 1871, y Cortina apoyó el plan de Tuxtepec. Por eso no conocemos ni sabemos mucho de él, por eso que ocurrió en 1871, cuando no apoya la reelección de Juárez. Todo el que no estaba con Juárez ya pasaba al otro lado de la historia, o estaba en la primera página o en la última. De la primera página de haber sido un completo héroe mexicano, lo pasaron a la última cuando se opuso a la reelección de Benito Juárez y apoyó el plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz al asumir la presidencia de México en 1872. Por lo tanto, Lerdo de Tejada persiguió a los levantados, encarcelando a Cheno Cortina en 1875 y lo liberó un año después. Regresó a Tamaulipas, donde fue consignado en la Ciudad de México. O sea, regresa Cheno Cortina a Tamaulipas, vuelve a ser apresado, lo llevan a la Ciudad de México, a la prisión de Santiago Tlatelolco,
y en 1890 sale de la prisión, regresa a su estado natal, pero de nuevo se le ocurrió visitar la Ciudad de México y de nuevo es encarcelado el 30 de octubre de 1894 y él ya lamentablemente fallece en prisión. Su vida entregada a causas de justicia y libertad, llena de aventura, ha sido motivos de corridos, de cine, de literatura, pero no se conoce suficiente de él. ¿Por qué? Por su oposición a la reelección de Juárez, y por eso ya no se conoce de él. Pasó de la primera a la última página de la historia. Sin embargo, es famoso por dirigir una fuerza mexicana de forajidos y soldados irregulares que mantuvo una guerra de guerrillas primero contra la República de Texas y luego contra Estados Unidos y los Estados Confederados de América, mejor conocidas como las Guerras de Cortina. Esto sucedió entre 1842 y 1846. Fue parte de una fracción secreta de grandes rancheros mexicanos que se resistieron al intento de la República de Texas de anexionarse su región meridional, es decir, de quitar más partes a México. Durante la intervención estadounidense de México de 1846 al 48, recordemos que en el 46 es cuando sucede la famosa batalla del Castillo de Chapultepec y surge lo del mito de los niños héroes. Eso fue en el 1846. La guerra se pierde, en 1848 se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo. Bueno, durante esa intervención fue nombrado oficial del ejército mexicano en su lucha contra el general Zachary Taylor, contra el soldado Zachary Taylor que después dijeron que era general. Es más, recordado por organizar la Primera y Segunda Guerra de Cortina, normalmente conocida como Cortina's Trouble o Incidentes de Cortina, entre 1859 a 1861 contra Estados Unidos. Fue un mexicano defensor, ávido defensor de los intereses patrióticos frente a los intereses de Estados Unidos. La tensión, te diré que en los años Cortina también fue político. De hecho, fue gobernador del estado de Tamaulipas. Incluso el presidente Benito Juárez lo nombró comandante militar de las fuerzas estacionadas en la frontera del sudeste. Cuando la intervención francesa de México se inició en 1862, Cortina, del lado de Juárez al principio, tomó parte en la batalla de Puebla el 5 de mayo. Sin embargo, como los franceses finalmente derrotaron a las fuerzas mexicanas y se estableció el gobierno del emperador Maximiliano de Habsburgo como Maximiliano I, soberano de México, Cortina percibió la oportunidad de consolidar su poder en la región de Tamaulipas y cambió de bando al unirse a los imperialistas. Esta alianza duró muy poco y pronto Cortina se levantó contra los mismos franceses, al mando de un gran ejército que había reunido personalmente y equipado. Como él había sido muy rico desde niño, era enormemente acaudalado, también había sido gobernador de Tamaulipas, contaba con recursos, contactos y relaciones, así que no le fue difícil reunir un ejército y equiparlo. Él mismo lo equipó. Ahora imagínense cómo Santana no pudo defender a México con los recursos del gobierno, y una persona, podemos decir, con infinitamente menos recursos, consiguió formar un gran ejército y lo equipó él mismo. Así que cuando no se defendió México, cuando perdimos la mitad del territorio, fue porque no quiso, entre otros Santana y otros más, porque había caudillos locales como Cheno Cortina, que tenían su propio ejército y lo equipaban ellos mismos. Ese nada más es como para reflexión. Te diré que la actitud de los estadounidenses hacia los tejanos de Cortina cambió completamente con la derrota de los Estados Confederados de América y su importante papel en la defensa del gobierno de México. Y después de volver a su casa en Matamoros en 1870, fue formalmente invitado en varias ocasiones como invitado de honor de la ciudad de Brownsville. Lo que podemos concluir es que unos días te quieren y otros días no. Los mismos norteamericanos lo querían un día, otro día no lo querían. Las diferentes fuerzas, porque Estados Unidos estaba dividido en dos, el norte contra el sur. El norte lo quería, el sur no lo quería. Triunfa el norte y al triunfar el norte es invitado a visitar Brownsville y lo hace el mismo alcalde de la ciudad. Ahora ya lo querían. Y también acá en México, depende al bando al que él se alía. Estuvo con Juárez, luego no estuvo con Juárez. Participó en la batalla del 5 de mayo y aún así
fue gobernador de su estado, del estado de Tamaulipas. Por lo tanto, puede decirse que esta persona no tenía muchas lealtades bien definidas, pero sí tenía una causa común, que era defender los intereses mexicanos frente a Estados Unidos. ¿Y cómo terminaron los días de Cheno Cortina? Te diré que el general José Canales, un viejo enemigo de Cortina, decidió ir a su captura, llevar a cabo la orden de captura y se vengó de él. Lo logró capturar, lo llevó a la Ciudad de México y también te diré que esto lo hicieron porque él era muy fuerte. Como había sido gobernador de Tamaulipas, era muy querido y tenía mucho apoyo. No podían hacer eso en Tamaulipas. Lo hicieron cuando Cortina visitaba la Ciudad de México. Ahí lo captura su enemigo José Canales, lo lleva a la prisión de Santiago Tlatelolco y, ojo, el norteamericano John S. Ford, su viejo rival, intercede a su favor y gracias a eso no es condenado. Estuvo en la prisión de Santiago Tlatelolco poco tiempo, no fue condenado, permaneció hasta 1890, fue puesto en libertad condicional y se le dio una gran hacienda cerca de la Ciudad de México. Y ya posteriormente Cortina fallece en Azcapotzalco. Azcapotzalco parte de la Ciudad de México el 30 de octubre de 1894. 4 años después de que es liberado, se le otorga una hacienda en la Ciudad de México. Él duró 4 años en posesión de esa hacienda, ahí vivió tranquilo esos 4 años y posteriormente fallece por una enfermedad. Podemos decir que este valiente mexicano fue el que más victorias obtuvo frente al ejército de Estados Unidos, incluso más que Santana y otros supuestos defensores. Incluso sus victorias en las guerras que él encabezó, las guerras de Juan Cortina, fueron superiores a la misma defensa del castillo de Chapultepec, que fue una derrota. Así que Juan Cortina otorgó más victorias a mexicanos que otros personajes más connotados de la historia, como Santana o la misma defensa del castillo de Chapultepec, que fue una Cortina, solo superada y eclipsada por la victoria del 5 de mayo comandada por el general Ignacio Zaragoza, donde también él participó y ayudó él mismo a ganar esa batalla, la del 5 de mayo. ¿Qué opinión tienes tú de este valiente mexicano, Cheno Cortina? ¿Habías escuchado de él? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Como siempre, vive bien y sé feliz. Hasta pronto.